1934, Escocia. El misterio macabro de las gemelas, que ni la ciencia puede explicar. Durante años, la familia Chase fue apenas un nombre más en los registros de accidentes rurales de Escocia. Pero en 1959, un investigador independiente encontró algo escondido entre recortes de periódicos y cintas oxidadas. Una fotografía marcada con 2 fechas y una nota manuscrita. No es posible que lo recuerden, pero lo hicieron. El caso fue cerrado oficialmente en 1940. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué las niñas sabían lo que sabían, ni por qué, durante las entrevistas, siempre terminaban con la misma frase: «Ya hemos muerto una vez, no queremos volver». En el otoño de 1934, la familia Chase vivía en las afueras de Oban, un pueblo tranquilo en la costa oeste de Escocia. James Chase, carpintero naval, y su esposa Margaret llevaban una vida sencilla con sus 3 hijas pequeñas. Las gemelas mayores, Joanna y Elise, de 6 años, solían jugar cerca del bosque, siempre tomadas de la mano. La menor, Lillian, aún gateaba, y su risa llenaba la casa de una alegría serena que ocultaba viejas pérdidas. La rutina parecía inquebrantable, hasta que un domingo cualquiera rompió la línea invisible del destino. Ese día, la familia caminaba rumbo a la iglesia, como cada semana, cuando el sonido de un motor quebró el silencio. Un coche sin control descendió por la colina de Arfern, patinando sobre hojas húmedas y grava suelta. James apenas tuvo tiempo de gritar cuando vio las figuras de sus hijas corriendo al otro lado del camino. El impacto fue brutal. Una muñeca fue arrojada lejos. Un lazo rosado quedó atrapado en el parachoques. Cuando el polvo se asentó, solo el llanto de Lillian permanecía en el aire frío del otoño escocés. Joanna murió en el acto, con el cráneo fracturado contra una piedra. Elise aún respiraba, pero no por mucho. Los testigos declararon que no hubo intento de frenado, como si el conductor no hubiese visto a las niñas. El coche desapareció antes de que alguien pudiera anotar la matrícula. Nunca fue encontrado. La policía cerró el caso como accidente fatal con fuga del responsable. Ningún sospechoso, ningún motivo. Pero lo que más marcó a Margaret no fue la falta de justicia, sino algo que Elise murmuró antes de exhalar. Dijeron que fueron palabras sin sentido, tal vez una súplica, tal vez una advertencia. Pero Margaret, en su estado de shock, juró haber entendido perfectamente: volveremos, pero dolerá. Desde entonces, la madre no volvió a ser la misma. Mantuvo los juguetes, cerró el cuarto. Cada aniversario, ponía flores frente a un banco vacío del parque donde ellas jugaban. Y cada noche, la luz del desván titilaba, aunque nadie supiera jamás. El acta forense fue clara: trauma craneal severo, múltiples fracturas, muerte instantánea para la mayor. La hermana menor, Elise, fue llevada al hospital de Oban, donde luchó por respirar durante 3 horas. La enfermera que la atendió mencionó que la niña susurraba nombres, lugares y algo sobre el agua fría. Su última mirada, según los registros clínicos, fue hacia una ventana cerrada, como si alguien la esperara. A las 11:16 de la mañana, el monitor marcó una línea recta. La habitación quedó en completo silencio. Margaret Chase cayó en un mutismo que duró semanas. No hablaba, no comía, solo miraba por la ventana. James, por el contrario, se lanzó al trabajo con furia, construyendo cercas, reparando techos ajenos. El pequeño ataúd blanco fue enterrado junto a otro igual de blanco. Solo se diferenciaban por las iniciales. La comunidad, consternada, organizó una colecta, pero nadie se atrevía a hablar con la familia. El duelo era tan espeso que parecía haberse instalado como una neblina sobre aquella casa gris. El informe policial fue archivado con rapidez, pese a inconsistencias sobre el testimonio del conductor. Un joven afirmó haber visto el coche días después, abandonado cerca de las ruinas de Dunstaffnage, pero cuando los agentes llegaron, no había huellas, ni vehículo, ni rastro alguno sobre el barro endurecido. La única prueba conservada fue un lazo infantil, arrugado y teñido de sangre, que Margaret se negó a soltar.
Lo guardó dentro de una caja de té vacía, en el fondo de un armario que nadie volvió a abrir. Poco después del funeral, comenzaron las primeras señales de algo fuera de lugar. Una vecina dijo haber visto las siluetas de 2 niñas jugando en el jardín, en plena madrugada. Otra escuchó risas suaves cerca del columpio, aunque no había viento ni niños cerca. James desestimó los rumores, pero cada vez que barría el porche, encontraba 2 pares de huellas pequeñas, y sobre la madera, tallado con algo punzante, alguien había escrito: "No dolió tanto como pensaban". La casa Chase, antes alegre y rústica, se volvió una estructura muda, invadida por el polvo y el eco. Las cortinas permanecían corridas durante el día, y las ventanas, cerradas con clavos desde el interior. Margaret caminaba descalza por los pasillos, acariciando las paredes como si buscaran devolverle algo. James, aunque fuerte por fuera, comenzó a beber whisky a escondidas y a hablar solo frente al taller. La pequeña Lillian, la única hija viva, parecía cada vez más pálida, más ausente, más silenciosa. Los vecinos evitaban pasar por esa calle, especialmente al caer la tarde. Algunos decían que la campana del comedor sonaba sola, siempre a las 6:45, la hora habitual de la cena. Otros aseguraban ver luces parpadear en las habitaciones vacías, aunque la electricidad era inestable. Una anciana del pueblo llegó a advertirles que ese tipo de dolor se pega a las cosas, como el moho, pero nadie tuvo valor de insistir cuando Margaret cerró la puerta sin despedirse. Una tarde de diciembre, Lillian fue encontrada dormida dentro de uno de los pequeños ataúdes del desván. Según el padre, nadie le había enseñado a subir esas escaleras, ni a abrir el candado oxidado. La niña solo murmuró: "Las extraño, pero ya casi vuelven", y se volvió a dormir como si nada. Desde ese día, James colocó un candado doble en el desván y ocultó la llave bajo tierra, y Margaret, en un gesto desesperado, mandó sellar con ladrillos el cuarto donde dormían las gemelas fallecidas. El ambiente en la casa era opresivo, como si algo respirara entre las paredes húmedas. Los relojes dejaron de funcionar correctamente, deteniéndose en momentos distintos cada día. Las fotos familiares aparecían torcidas cada mañana, y 2 retratos simplemente desaparecieron. La madera del piso crujía al amanecer, como si alguien caminara de regreso a su cuarto. Y una noche, cuando James intentó rezar, la cruz sobre la pared cayó por sí sola, partiéndose al medio. La madrugada siguiente, una de las ventanas del cuarto sellado apareció abierta desde dentro. Pasaron meses de silencio absoluto, hasta que, contra toda expectativa, Margaret volvió a quedar embarazada. No lo anunció a nadie, ni siquiera a su madre. Solo James lo supo, al notar el cambio en su respiración. No celebraron. No hubo cuna nueva, ni ropa tejida, ni compras de libros infantiles como antes. Margaret, inexplicablemente, comenzó a escribir en un diario que había pertenecido a Joanna, sin tocarlo nunca. Cada página empezaba igual: "Si vuelven, prometo no tener miedo esta vez". El médico del pueblo, el doctor Halloran, afirmó que el embarazo era normal, aunque notaba algo extraño. El ritmo cardíaco fetal era perfectamente regular, pero parecía doble, 2 latidos, no 1. "Es posible que sean gemelos", dijo con cautela, aunque el historial familiar no lo indicaba. Margaret no respondió. Solo bajó la mirada y murmuró: "No es la primera vez". Desde ese día, dejó de asistir a los controles y se negó a dejar la casa bajo cualquier pretexto. Durante el 6º mes, James escuchó a Margaret hablar por las noches desde el cuarto sellado. Al principio creyó que rezaba, pero al acercarse, notó que hablaba con voz infantil, en plural. Cuando intentó abrir la puerta, estaba trancada desde dentro, aunque no había cerrojo, y al empujar con fuerza, solo encontró oscuridad, una silla mecedora vacía y el aroma antiguo de lilas. Esa misma noche, Lillian despertó llorando y dijo: "Mamá está hablando con ellas, las de antes". En el último mes, Margaret comenzó a dibujar compulsivamente con lápices rotos de las niñas fallecidas. No eran retratos nuevos, sino copias exactas de dibujos que Joanna y Elise
habían hecho años antes, incluso con los mismos errores, las mismas proporciones, las mismas palabras mal escritas. En uno de ellos, una figura en rojo mostraba a una niña cayendo frente a un coche sin conductor. James lo quemó en la chimenea, pero durante la noche, reapareció doblado dentro de su Biblia. La madrugada del 9 de marzo de 1935, un grito seco rompió el silencio de la casa Chase. James encontró a Margaret en el suelo del pasillo, rodeada de agua y con la mirada perdida. «No llegaron, volvieron», dijo ella, antes de caer inconsciente mientras se sujetaba el vientre. Sin médico cerca, James condujo hasta la vieja clínica de Doonbeg, a más de 30 kilómetros. Pero según el registro, cuando llegaron, las niñas ya habían nacido en el asiento trasero. 2 recién nacidas, con peso y salud normales, aunque completamente distintas entre sí. Una con cabello oscuro y grueso, la otra, de tez pálida y casi sin vello. El personal notó que no lloraban, solo abrían los ojos muy lentamente y observaban en silencio. Las nombraron Olivia y Fiona, como las primeras niñas de la familia Chase hacía generaciones. Margaret no recordaba haber elegido esos nombres, pero insistía en que siempre habían sido esos. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que las pequeñas comenzaron a moverse en sincronía. Dormían en posiciones idénticas, y sus manos parecían buscarse incluso en sueños. A los 2 meses, una enfermera dijo que se reían solo cuando estaban frente al espejo. Y una tarde, cuando James tocó la vieja caja de juguetes de Joanna, ambas comenzaron a llorar. Pero lo que más inquietó a los médicos fue lo que ocurrió durante la primera revisión neurológica. Al aplicar estímulos auditivos, las niñas giraron la cabeza hacia sonidos que no se habían emitido. Cuando les mostraron figuras básicas, dibujaron con los dedos patrones complejos sobre la sábana. Uno de esos patrones coincidía con el símbolo tallado en la lápida de Elise, según registros locales. El Dr. Halloran pidió repetir las pruebas, pero las niñas parecían cerrarse cuando eran observadas. Y esa misma noche, la enfermera de turno renunció tras declarar: «Esos ojos ya habían visto todo». Al revisar la cuna por la mañana, encontraron una muñeca rota que no estaba allí la noche anterior. Aunque el médico certificó un desarrollo físico normal, Margaret pronto notó reacciones inusuales en las gemelas, reacciones que no se correspondían con la edad, ni con ninguna experiencia que pudieran haber tenido en esa etapa de la vida. Apenas comenzaban a gatear cuando ambas se estremecían ante el sonido de un motor encendiéndose, incluso si el vehículo no era visible desde la casa, y aunque estuvieran ocupadas jugando, detenían todo para mirar fijamente hacia la ventana, como si esperaran ver algo que solo ellas podían identificar. James, escéptico por naturaleza, intentó racionalizarlo como simple nerviosismo infantil, pero incluso él comenzó a inquietarse cuando las niñas, aún sin saber hablar con fluidez, empezaron a señalar insistentemente el camino de tierra donde había ocurrido el accidente, rechazando cualquier intento de paseo o cercanía a esa zona. En una ocasión, cuando la familia fue invitada a casa de unos conocidos en el pueblo, Margaret cargó a las gemelas hasta el coche, pero bastó que las colocara en el asiento trasero para que ambas comenzaran a gritar de forma desgarradora, un llanto sin lágrimas que parecía más angustia existencial que simple temor. La situación se volvió tan insostenible que decidieron evitar todo desplazamiento en automóvil, lo cual terminó por aislar aún más a la familia, que ya era vista con cierto recelo por parte de los vecinos. Una anciana que vivía al final del camino, y que aseguraba recordar cosas que no conviene repetir, afirmó haber visto a una de las niñas taparse los oídos y repetir en voz baja: «Otra vez no, justo al paso de un camión de leche», aunque la niña ni siquiera sabía lo que significaba el vehículo. Las visitas dejaron de venir, y la casa comenzó a adquirir una fama turbia. Decían que las gemelas tenían algo demasiado antiguo en la mirada, que su forma de moverse no era natural, como si no descubrieran el mundo, sino que lo recordaran. Incluso el cartero pidió dejar la correspondencia en el portón y no entrar más, luego de ver cómo las niñas se quedaban quietas en la ventana con expresión fija y sincronizada, como estatuas de porcelana,
que respiraban al mismo ritmo. Margaret, aunque profundamente perturbada por esos episodios, nunca dejó de cuidar de ellas con devoción, convencida de que, sea lo que fuera que estuviera ocurriendo, no era culpa de sus hijas, sino del destino que aún no había terminado de cobrarse lo que creía suyo. Uno de los registros más inquietantes quedó anotado en el diario personal de Margaret, en una entrada fechada el 17 de septiembre de 1936, donde escribió que esa mañana, sin razón aparente, Olivia se escondió debajo de la mesa y gritó: «¡Cuidado con el coche rojo!». Al buscar entre sus cosas antiguas, Margaret recordó que ese era el color del auto involucrado en el accidente original, aunque nunca se lo había contado a nadie más que al párroco local. Al comparar ese detalle con los informes policiales archivados, descubrió que no existía ninguna mención pública sobre el color del vehículo, lo que significaba que Olivia no podía haberlo escuchado en ninguna parte. Esa noche, James se encerró en el taller, encendió una lámpara de aceite y quemó la única fotografía donde aparecían Joanna y Elise juntas en la entrada de la casa, como si al borrar la imagen pudiera detener el eco que se filtraba desde el pasado. Pero al amanecer, la foto apareció de nuevo sobre la mesa del comedor, húmeda, ennegrecida por el fuego, y con las dos niñas mirando directamente a la cámara, aunque en la imagen original ambas miraban hacia los lados. Las gemelas comenzaron a hablar temprano, con un vocabulario sorprendentemente extenso para su edad, pero lo que más desconcertaba no era la fluidez de las palabras, sino el contenido de lo que decían. A los 2 años, en lugar de balbuceos o frases infantiles, solían emitir declaraciones que parecían reflexiones de alguien mayor, a veces casi filosóficas, otras veces inquietantes, como si estuvieran relatando experiencias vividas en otro cuerpo, en otro tiempo. Una tarde, mientras Margaret las vestía para dormir, Olivia señaló una cicatriz en su pierna y dijo: «Eso me lo hice cuando caí por el parque. Ya me pasó antes. ¿Verdad, mamá?». Margaret, que recordaba perfectamente que Joanna había sufrido una caída similar en el mismo lugar, se quedó paralizada, pues nunca había contado ese detalle a nadie desde el funeral, ni siquiera a James. Fiona, por su parte, desarrolló un miedo inexplicable a los espejos, repitiendo cada vez que se cruzaba con uno: «No quiero ver cómo se me ve el golpe otra vez». Durante una visita casual al antiguo cuarto de Joanna, que había permanecido cerrado desde el accidente, ambas niñas se detuvieron frente a la puerta con una mezcla de respeto y extrañeza. Olivia dijo en voz baja: «Ahí dormía yo, antes», mientras Fiona, sin mirar a nadie, añadió: «Y ahí llorábamos cuando papá nos gritaba». James, que escuchaba desde la escalera, soltó las llaves que traía en la mano, convencido de que alguien les había contado algo, pero no había forma de que conocieran el interior de ese cuarto, menos aún las dinámicas íntimas que ocurrieron allí. Margaret comenzó a anotar cada frase inusual en un cuaderno azul, temiendo olvidarlas o querer negarlas en el futuro, como si necesitara una prueba física de que no estaba perdiendo la razón. En solo 3 semanas, había registrado más de 40 frases que coincidían con recuerdos reales de sus hijas fallecidas, desde nombres de muñecos hasta canciones que ya no cantaban desde 1934. La situación llegó a su punto más alarmante cuando, en medio de una siesta, las gemelas comenzaron a hablar dormidas en perfecto sincronismo, usando nombres de antiguos vecinos que ya habían muerto, mencionando fechas, aromas y eventos pasados con un detalle imposible de reproducir por imitación. Una de esas frases, anotada por James en el reverso de un almanaque, decía: «La sangre no fue tan rápida, pero sí caliente. Se nos fue saliendo». Ni Margaret ni James lograron dormir esa noche, y decidieron dejar encendidas todas las lámparas de la casa, aunque sabían que la luz no podía protegerlos de lo que estaba ocurriendo dentro de sus propias hijas. Intentaron buscar ayuda fuera del pueblo, pero cada profesional que contactaban terminaba sugiriendo estrés postraumático, incluso esquizofrenia precoz, aunque ninguna teoría se sostenía con las pruebas. Y mientras los padres se sumían en la confusión, las niñas parecían cada vez más seguras de algo que no sabían explicar, como si solo estuvieran esperando el momento de recordar lo que aún faltaba. Una noche,
Sin motivo aparente, Fiona escribió con lápiz en la pared del pasillo. No fue un accidente. Fue para que regresáramos. Uno de los aspectos que más desconcertó a los investigadores años después, al revisar los registros de Margaret, fue la serie de incidentes relacionados con objetos que las gemelas parecían reconocer instintivamente, a pesar de que nunca habían tenido acceso a ellos. Durante una limpieza del desván, James encontró una caja antigua con pertenencias de Joanna y Elise, cuidadosamente etiquetadas y selladas desde su muerte, con cinta de lino y cera negra, como una cápsula del tiempo que nadie debía abrir. Curioso por el comportamiento reciente de las niñas, decidió llevar uno de los objetos, un pequeño cepillo con mango de marfil, hasta la sala, sin decir nada, solo para observar si generaba alguna reacción espontánea. Apenas Fiona entró, se detuvo en seco, miró el cepillo, lo tomó entre sus manos con firmeza y dijo: «Este era mío, pero Olivia siempre lo usaba cuando lloraba». Margaret, al escuchar esas palabras, se descompuso en el pasillo, porque esa frase, idéntica, estaba escrita en el reverso de una foto vieja de Elise que había desaparecido meses atrás. Después de ese día, decidieron hacer una prueba más. Colocaron 5 objetos antiguos sobre la mesa, algunos que habían pertenecido a las niñas fallecidas y otros que eran ajenos, sin relación familiar. Las gemelas, sin vacilar, señalaron exactamente cuáles les eran familiares, nombrando incluso lugares donde habían sido guardados, detalles sobre cuándo los habían recibido y hasta el daño exacto que tenía uno de ellos en la base. Una muñeca sin cabeza, olvidada en el cobertizo trasero, fue reconocida por Olivia con una frase seca: «La dejé afuera esa tarde, antes de que nos gritaran por ensuciar el vestido blanco». Esa anécdota coincidía, palabra por palabra, con un episodio que Margaret había relatado una sola vez al sacerdote del pueblo, en plena confesión, y que nunca había sido mencionado en presencia de sus hijas vivas o fallecidas. Fiona, por su parte, tomó un broche oxidado y lo sostuvo contra el pecho diciendo: «Esto lo llevaba el día en que no volvimos a casa». A partir de entonces, comenzaron a aparecer objetos en lugares donde no deberían estar, como si las niñas los atrajeran o los reclamasen por alguna fuerza inexplicable. Una noche, mientras James intentaba dormir en su taller, escuchó algo caer sobre el techo de hojalata. Al salir, encontró una pequeña libreta azul con las iniciales J.C. grabadas a mano, perteneciente a Joanna, que había desaparecido justo después del accidente. La libreta tenía garabatos nuevos, trazos torpes que no estaban allí antes, y una frase escrita con lápiz infantil: «Las cosas vuelven porque nosotras también». Incluso los retratos antiguos, enmarcados y colgados, comenzaron a cambiar sutilmente. En uno de ellos, donde antes solo aparecía Margaret con las niñas fallecidas, ahora parecía verse una figura más, de espaldas, casi imperceptible. La familia, ya superada por el terror silencioso, optó por clausurar una habitación entera con tablas y clavos, como si sellando el espacio pudieran evitar que el pasado siguiera derramándose por las rendijas del presente. Fue durante un día gris de otoño, mientras la familia intentaba limpiar el cobertizo trasero, que Olivia tropezó con una caja enterrada bajo una losa rota del suelo, una caja de madera con cerradura oxidada que nadie recordaba haber visto antes. Al abrirla, James encontró una muñeca de trapo rota, con una pierna cosida de forma artesanal, y los ojos de botón reemplazados por botones distintos, uno rojo y otro azul, como los que Margaret cosía durante el invierno de 1933. Lo que heló la sangre de los padres no fue el estado del objeto, sino la reacción inmediata de Fiona, quien al ver la muñeca la abrazó con fuerza y dijo, en tono cálido y nostálgico: «Te busqué por todos lados, Gretel. Pensé que te habías quedado debajo del auto». Ese nombre, Gretel, no figuraba en ningún álbum, ni en registros familiares, ni siquiera entre los juguetes conocidos de las niñas fallecidas, pero sí aparecía en una nota rasgada que James había escrito años antes y olvidado, con una lista de posibles regalos navideños para Joanna. Margaret, sintiéndose emocionalmente sobrepasada, subió sola al desván con la muñeca en las manos.
y allí descubrió, escondido detrás de una viga, un cuaderno de tapas negras perteneciente a Elise, con dibujos y relatos infantiles. Entre las páginas arrugadas por la humedad, una hoja resaltaba por encima de las demás. Un dibujo torpe de una niña caída junto a un coche rojo. Y a su lado, la figura de la muñeca Gretel, con un ojo rojo y otro azul, justo como la encontrada. Lo más inquietante era que en la parte inferior de la página, escrita con la caligrafía infantil de Elise, aparecía una frase: Gretel está rota, pero me cuida. Ella sabe cómo fue. Al revisar el cuaderno con más atención, James notó varias páginas arrancadas, como si alguien las hubiera quitado recientemente, a pesar de que ese lugar había permanecido cerrado y sellado desde 1934. Esa noche, colocaron la muñeca sobre una repisa alta del comedor, decididos a vigilarla. Pero al amanecer, ya no estaba allí. A las 4:17 de la mañana, según marcó el reloj del pasillo, Margaret escuchó un golpeteo rítmico detrás de la pared del cuarto de las niñas, como si alguien estuviera rasguñando desde dentro, buscando salir o llamar la atención. Al entrar corriendo, encontró a Fiona de pie sobre la cama, señalando con el dedo hacia el armario cerrado, diciendo entre susurros: «No quiere que volvamos a morir», pero se le cayó la cabeza. James abrió el armario con fuerza, temiendo encontrar a algún intruso, pero lo único que había era la muñeca, en el suelo, sin cabeza, con los brazos torcidos como si hubieran sido arrancados violentamente. Margaret recogió los fragmentos del juguete y los metió dentro del horno de leña, decidida a terminar con todo de una vez. Pero cuando intentó encender el fuego, la muñeca ya no estaba dentro. En su lugar, había un trozo de papel quemado parcialmente, con un solo nombre escrito en letra infantil que ningún miembro de la familia reconoció, pero que coincidía con el nombre del conductor que escapó la mañana del accidente. Al intentar pronunciar ese nombre en voz alta, la luz de toda la casa se apagó por completo, aunque afuera aún era pleno día. Fue a mediados de octubre cuando Margaret decidió llevar a las gemelas a caminar por el bosque, buscando aire fresco y algo de normalidad, como si una excursión breve pudiera silenciar por unas horas todo lo que venía ocurriendo dentro de la casa. Tomaron un sendero lateral que bordeaba el lago Loch Feochan, un lugar que ni Olivia ni Fiona habían visitado jamás, al menos no en esta vida, pero que, según Margaret, era lo suficientemente alejado como para evitar recuerdos indeseados. Sin embargo, al cruzar una curva entre árboles de ramas retorcidas, ambas niñas se detuvieron al mismo tiempo, giraron hacia un claro con juegos oxidados y columpios desvencijados, y dijeron exactamente la misma frase: «Aquí era donde nos gustaba más». Lo dijeron con tono afirmativo, sin vacilaciones, como quien reconoce su antigua habitación tras años de ausencia, como si cada rincón del parque ya estuviera mapeado en su memoria desde antes del nacimiento. James, que había acompañado a regañadientes, intentó disimular su espanto, pero Margaret ya no podía ocultar el temblor de sus manos. Las niñas corrieron hacia una estructura rota que alguna vez fue un carrusel, se sentaron en él sin esperar permiso, y comenzaron a empujarse entre ellas con una coordinación que no habían mostrado nunca antes. Fiona, en voz baja, comenzó a tararear una melodía antigua, una canción infantil que Margaret reconoció de inmediato, porque era la que Joanna solía cantar sola, bajo la lluvia, cada vez que se enojaba con Elise. Olivia, mientras tanto, empezó a escarbar con los dedos bajo la arena, hasta que extrajo una pequeña medalla oxidada con el nombre Elise, grabado al reverso, exactamente igual a la que la niña llevaba puesta el día del accidente y que nunca había sido recuperada. Margaret cayó de rodillas al verla, incapaz de comprender cómo un objeto que se creía desaparecido desde hacía años podía aparecer justo en manos de una hija que no había nacido aún cuando ocurrió la tragedia. James, furioso, tomó la medalla y la lanzó al lago con todas sus fuerzas. Pero esa noche, al volver a casa, la encontraron sobre la almohada de Fiona, brillante, limpia y sin rastro de óxido. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de vigilancia invisible, como si el propio bosque hubiera visto demasiado y se negara a callar. Margaret comenzó a soñar repetidamente con los columpios moviéndose solos, incluso en días sin viento,
y cada vez que despertaba, escuchaba risas apagadas, idénticas a las que se oían antes de 1934. Aparecido desde hacía años, podía aparecer justo en manos de una hija que no había nacido aún cuando ocurrió la tragedia. James, furioso, tomó la medalla y la lanzó al lago con todas sus fuerzas. Pero esa noche, al volver a casa, la encontraron sobre la almohada de Fiona, brillante, limpia y sin rastro de óxido. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de vigilancia invisible, como si el propio bosque hubiera visto demasiado y se negara a callar. Margaret comenzó a soñar repetidamente con los columpios moviéndose solos, incluso en días sin viento, y cada vez que despertaba, escuchaba risas apagadas, idénticas a las que se oían antes de 1934. Un joven del pueblo, que solía pasar por el parque en sus recorridos matutinos, dijo haber visto dos niñas idénticas jugando descalzas bajo la lluvia, a las 5 de la mañana, sin que sus huellas quedaran marcadas en el barro. Cuando James fue al lugar con una linterna, descubrió un pañuelo blanco colgado en el árbol donde Elise solía esconderse, y lo reconoció porque aún tenía bordadas las iniciales J.C. en hilo azul. Ese pañuelo había sido enterrado con ella, dentro del ataúd sellado que jamás se volvió a abrir. En noviembre de 1937, Margaret Chase decidió escribir una carta al obispo de Inverness, no buscando consuelo espiritual ni guía doctrinal, sino una forma de documentar, bajo palabra escrita, lo que llevaba reprimiendo por años, el convencimiento absoluto de que sus hijas fallecidas habían regresado. No hablaba ya de metáforas, de reencarnación o de heridas mal cerradas en la psique. Hablaba con certeza, con la frialdad de una madre que ha dejado de tener miedo y ha empezado a observar con método aquello que la rodea. En esa carta, que fue encontrada años después dentro de una Biblia familiar, envuelta en una cinta roja, Margaret describía con detalle las noches en las que Olivia hablaba dormida en voz baja, diciendo nombres y fechas que coincidían con diarios antiguos escritos por Joanna. También relataba cómo Fiona, en múltiples ocasiones, se despertaba con arañazos en los brazos y aseguraba haber soñado el accidente otra vez, describiéndolo con precisión quirúrgica, incluso en aspectos que ni la propia Margaret conocía en su totalidad. Pero lo más perturbador de todo era su afirmación final. Ya no creo en casualidades. No era coincidencia. Volvieron porque yo no supe despedirme. Durante un viaje al pueblo, Margaret se topó con la anciana Moira Egan, una mujer que había sido comadrona y partera durante más de 4 décadas, y que alguna vez asistió a su madre durante una pérdida temprana. Moira, al ver a las niñas, palideció inmediatamente, las tomó por los hombros con suavidad y susurró: «Los ojos son los mismos». «No puede ser, pero lo es», le confesó a Margaret que, en todos sus años, nunca había visto niños mirar así, no como si exploraran el mundo, sino como si ya lo hubieran condenado en silencio. También le advirtió que el alma, si no se despide bien, puede quedar atrapada entre formas, y que algunos cuerpos se convierten en refugios para aquello que no quiere morir del todo. Margaret, sin responder, se marchó caminando con las niñas, mientras Fiona volteaba la cabeza por última vez y le decía a la anciana: «Gracias por ayudarnos». Antes, de regreso a casa, James encontró a Margaret llorando frente al espejo del pasillo, con los ojos fijos en su propio reflejo, como si buscara algo que no aparecía allí desde hacía años. Ella le dijo que cada vez sentía más fuerte la presencia de Joanna y Elise, pero no como una idea reconfortante, sino como un peso constante, como si le observaran todo el tiempo desde dentro de las gemelas. Comenzó a registrar sueños en una libreta, sueños en los que las niñas se miraban al espejo y veían otros rostros, más viejos, más heridos, más rotos, repitiendo frases como: «No queríamos volver, pero tú nos llamaste». Una noche, Margaret dejó encendida una vela frente al retrato de sus hijas fallecidas, rezando para que, si aún había algo que no había sido dicho, se revelara de una vez. A la mañana siguiente, encontró la vela derretida sobre el suelo, y en la pared, escrita con hollín, la palabra culpa. Esa misma noche,
Mientras todos dormían, las niñas bajaron solas al sótano, y la puerta se cerró tras ellas sin que nadie la tocara. Fue idea de James intentar una última estrategia para escapar de lo que consideraba una espiral de sugestión colectiva, una especie de histeria inducida por el encierro, la culpa y el luto mal digerido. Propuso a Margaret que se tomaran unos días fuera del hogar, viajando a Ballachulish, el pequeño pueblo donde nacieron Joanna y Elise, con la esperanza de que un cambio de entorno desactivara el clima asfixiante que los rodeaba. Al principio, Margaret se negó rotundamente, asegurando que no tenía sentido volver al lugar donde todo había comenzado, pero finalmente aceptó, impulsada por una mezcla de resignación, miedo y una intuición que no lograba silenciar. Tomaron el tren matutino con las niñas dormidas sobre sus piernas, y durante todo el trayecto, Olivia susurraba en sueños palabras sueltas como puente, charco y lugar secreto, mientras Fiona mantenía los ojos entrecerrados, como si ya supiera a dónde iban. El cielo gris y las nubes bajas parecían acompañar el silencio de los padres, que no se atrevieron a intercambiar una sola palabra durante el viaje. Al llegar a la estación, Fiona fue la primera en descender, mirando a su alrededor con una calma que contrastaba con la tensión visible en los adultos. Sin haber estado allí nunca antes, caminó directo hacia una pequeña callejuela de piedra, se detuvo frente a una tienda cerrada y murmuró: «Aquí comprábamos dulces, pero papá decía que eran malos para los dientes». James, visiblemente nervioso, la siguió en silencio, recordando que, efectivamente, esa tienda había sido parte de su rutina con Joanna y Elise cada domingo después de la misa. Más adelante, Olivia señaló una verja oxidada que conducía a un jardín descuidado, y con voz serena afirmó: «Ahí fue donde Elise se lastimó el pie con la botella rota». Margaret, al borde del llanto, confirmó en su mente que ese hecho también había ocurrido, y que la herida dejó una cicatriz que solo Elise tenía. Decidieron continuar hasta la plaza del pueblo, donde un pequeño parque infantil aún conservaba parte de las estructuras originales: un tobogán de metal, un banco verde y una rueda giratoria vieja, cubierta de musgo. Ambas niñas corrieron directo hacia la rueda sin que nadie las guiara, y comenzaron a empujarla, riendo de forma contenida, como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía mucho. Al detenerse, Fiona se sentó en el banco y empezó a cantar una canción infantil que no había sido enseñada por nadie, pero que Margaret reconoció de inmediato como una de las preferidas de Joanna, la misma que solía cantar bajo la lluvia, con una piedra en la mano. Una mujer anciana que pasaba por el lugar se detuvo a mirar, frunció el ceño y dijo: «¿No son las mismas?», sin llegar a terminar la frase, como si algo en su memoria se hubiera activado bruscamente. Al acercarse, su rostro palideció, y solo alcanzó a decir: «Las he visto antes, pero fue hace más de 5 años, en el funeral». La visita al cementerio de Ballachulish no estaba prevista en el itinerario, pero fue inevitable cuando, tras pasar por la vieja iglesia presbiteriana del pueblo, Fiona se detuvo frente al portón oxidado del camposanto y dijo con una firmeza escalofriante: «Todavía están ahí, y esperan». James, aunque resistido al principio, terminó cediendo a la insistencia de las niñas, que no pedían, no lloraban ni pataleaban. Solo caminaban con paso seguro, como si una brújula invisible las arrastrara sin esfuerzo hacia una dirección que conocían de memoria. La familia cruzó el sendero cubierto de hojas secas y grava húmeda, bajo la sombra de árboles viejos que parecían inclinarse hacia ellos como si escucharan todo, hasta que llegaron a una pequeña elevación del terreno donde las lápidas se agrupaban de a 3 o 4. De pronto, Fiona se soltó de la mano de Margaret, caminó sin vacilar hasta una tumba doble con la piedra agrietada, colocó su mano sobre el mármol musgoso y pronunció sin sombra de duda: «Aquí es. Aquí nos quedamos dormidas». James, paralizado, cayó de rodillas cuando reconoció el nombre de sus hijas grabado en la losa: Joanna C. y Elise C., junto con las fechas exactas de su muerte, todo cubierto de musgo pero perfectamente legible bajo la luz nublada. Margaret se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos,
y notó que Olivia se había arrodillado también, acariciando una grieta de la piedra como si acariciara una cicatriz sobre su propia piel. Entonces Fiona, en voz baja, añadió: «No dolió tanto como pensábamos. Fue el silencio lo que dolió más». James se incorporó bruscamente. Miró alrededor como si esperara encontrar cámaras ocultas o testigos de una farsa, pero lo único que encontró fue su propio reflejo distorsionado en la placa metálica de un jarrón funerario. Tomó del brazo a las niñas y exigió volver a casa inmediatamente, repitiendo que todo era una coincidencia, un juego o una sugestión enfermiza provocada por los susurros y el encierro prolongado. Pero mientras se alejaban del lugar, un cuervo negro graznó desde la cruz de hierro forjado sobre la tumba, y ambas niñas se giraron al mismo tiempo para mirarlo, como si lo conocieran de antes. Esa noche, ya de regreso en Oban, James no pudo dormir. Caminaba por la casa como un guardián atormentado, revisando cerraduras, encendiendo lámparas y abriendo las puertas una y otra vez, buscando una señal que lo contradijera. Margaret, sentada en el borde de la cama, le dijo sin rodeos que había llegado la hora de dejar de negar lo evidente, que esas niñas no eran simplemente sus hijas vivas, sino las mismas que habían partido, reenvasadas en otros cuerpos, traídas por un propósito que ni siquiera la fe lograba explicar. Él no respondió. Solo se sirvió un vaso de whisky, lo dejó sobre la mesa sin tocarlo, y salió al jardín bajo la lluvia, donde creyó ver por un segundo dos siluetas pequeñas junto al columpio, que se mecían muy lentamente sin viento alguno. Y cuando entró de nuevo a la casa, encontró sobre la mesa una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con la letra de Joanna, que había desaparecido años atrás. Esa hoja decía: «Papá, no te enojes. Solo queríamos volver a jugar». El primer informe profesional sobre las gemelas Chase fue emitido en marzo de 1938, tras una visita del Dr. Rowan McLeish, un psicólogo infantil de Glasgow, que había oído rumores del caso a través de una carta filtrada desde la iglesia local. Al llegar a Oban, McLeish esperaba encontrarse con una familia devastada por la pérdida, padres sugestionables y niñas retraídas. Pero en cambio, lo que encontró fueron dos menores de apenas 3 años que mantenían contacto visual firme, hablaban con coherencia inusual para su edad y mostraban respuestas emocionales más propias de adultos en duelo que de niños en desarrollo. Tras una primera sesión de observación no estructurada, el psicólogo solicitó permiso para aplicar pruebas de evocación de memoria, usualmente reservadas para casos de trauma severo, pero se vio interrumpido cuando Fiona, al ver el instrumento de medición sobre la mesa, dijo con absoluta seguridad: «Ese no mide pensamientos, solo la parte de afuera». El investigador, perplejo, anotó esa frase exacta en su cuaderno, añadiendo la observación: «La niña parece saber qué voy a preguntar antes de que abra la boca. Hay algo que no alcanzo a entender, y temo que no sea psicológico». Poco después, el caso fue mencionado en una conferencia privada sobre psicología transgeneracional, donde un profesor llamado Angus Bell sugirió que se trataba de una forma de memoria celular hereditaria, una teoría aún no aceptada, que postulaba la transmisión de recuerdos a través del ADN. Pero cuando otro especialista, el Dr. Gervais, visitó la casa Chase para realizar pruebas de lateralidad, notó que las niñas resolvían tareas complejas usando ambas manos al mismo tiempo, como si funcionaran en espejo, reproduciendo movimientos que no habían aprendido. Durante una de las sesiones, Olivia fue expuesta a una grabación de sonido blanco para medir su reacción neurosensorial, y sin haber oído jamás ese estímulo, murmuró: «Este era el ruido cuando cerraron la caja, cuando todo se apagó». La grabación fue detenida inmediatamente, y el equipo técnico anotó que los niveles de respuesta electrodermal de ambas niñas mostraban patrones de estrés similares a los de veteranos de guerra en estado de hipervigilancia. Uno de los asistentes clínicos, al terminar la sesión, escribió en su informe confidencial: «Sea lo que sea esto, no estamos preparados para nombrarlo». El boca a boca sobre el caso comenzó a extenderse más allá de la comunidad médica.
alcanzando a sacerdotes, periodistas, escritores y hasta escépticos especializados en fraudes. Una revista local de Edimburgo intentó publicar un artículo titulado «Gemelas poseídas o vidas anteriores», pero el contenido fue censurado antes de salir a imprenta por razones no esclarecidas. James, desesperado por frenar la atención no deseada, comenzó a rechazar cualquier visita, quemó documentos y retiró a las niñas de las actividades públicas, incluyendo la iglesia y la escuela dominical. Margaret, por el contrario, anotaba cada nuevo incidente con rigurosidad, convencida de que ese fenómeno debía documentarse hasta el último detalle, no para fama ni validación, sino para proteger a sus hijas, o a quienes creía que habitaban en ellas. Fue en una de esas anotaciones donde escribió, con pulso tembloroso, «Si la ciencia no puede explicarlas, quizá porque nunca fueron cosa de este mundo». No pasó mucho tiempo antes de que el caso, hasta entonces contenido en círculos médicos y religiosos discretos, cayera en manos de la prensa amarillista, especialmente tras una filtración anónima del primer informe clínico realizado por el Dr. McLeish. El 3 de junio de 1938, el periódico escocés The Highland Voice publicó un artículo a doble página titulado «Las niñas del más allá, vidas pasadas en Oban», acompañado por una imagen borrosa de Olivia sosteniendo una muñeca sin cabeza, recortada y ampliada sin permiso. A la mañana siguiente, periodistas comenzaron a llegar al pueblo en automóviles con placas extranjeras, cámaras en mano, grabadoras rudimentarias y cuadernos repletos de preguntas que mezclaban lo sobrenatural, el morbo y la desesperación por encontrar titulares de impacto. Los vecinos, hasta entonces silenciosos o cómplices del hermetismo, comenzaron a dar versiones contradictorias, algunos afirmando haber oído voces de niños por la noche, otros asegurando que todo era una invención de la familia para obtener compensaciones. La casa de los Chase, una estructura gris de paredes ásperas, se convirtió de pronto en epicentro de rumores, señales y visitas no deseadas, obligando a James a instalar rejas improvisadas en las ventanas y mantener un rifle cargado detrás de la puerta principal. Una noche, mientras la familia intentaba cenar en calma, escucharon un golpe seco en la fachada y, al salir, encontraron una cruz tallada sobre la madera con un cuchillo, junto a un recorte del periódico que decía «¿Qué esconden estas niñas?». Margaret entró en crisis y sufrió un colapso nervioso que la obligó a ser atendida por el mismo doctor que años antes había atendido el parto de las gemelas. Las niñas, por su parte, parecían ajenas al revuelo exterior, pero comenzaron a encerrarse durante horas en el armario del desván, donde murmuraban entre ellas en una lengua que ni James ni Margaret reconocían como inglesa ni gaélica. El sacerdote local intentó intervenir, solicitando a los medios que se retiraran en nombre de la salud emocional de las menores, pero su pedido fue ignorado y, días después, apareció un nuevo artículo titulado «Exorcismo encubierto en Oban. Revelaciones desde el sótano». Las autoridades comenzaron a recibir cartas de ciudadanos exigiendo que las niñas fueran examinadas por científicos europeos, o en su defecto, alejadas del pueblo, por seguridad colectiva. James, acorralado por la invasión mediática y la presión creciente, tomó la decisión de enviar a las niñas con su tía Helen, una mujer viuda que vivía en las afueras de Stirling y que no tenía hijos ni contacto frecuente con la prensa. Pero el día antes del traslado, Fiona desapareció por 2 horas, y cuando finalmente fue hallada detrás de la iglesia antigua, tenía en sus manos una foto de Joanna, que había sido enterrada con ella. Nadie pudo explicar cómo la había obtenido, ni por qué estaba perfectamente limpia a pesar de la lluvia. Margaret, en ese momento, se negó rotundamente a separarse de sus hijas, declarando entre lágrimas que, si nos separamos ahora, ellas se romperán, y todo esto empezará de nuevo en otra parte. Esa noche, la prensa fue alertada por una figura vestida de oscuro que rondaba el jardín a medianoche, capturada en una fotografía mal enfocada, con un detalle escalofriante. Las niñas aparecían en la imagen, aunque no habían salido de la casa. La fotografía fue archivada sin explicación bajo el nombre Exposición doble no confirmada.
Oban, 1938. Años después de que la familia Chase se retirara del foco público, varios investigadores intentaron reconstruir lo ocurrido entre 1935 y 1939, basándose en notas clínicas, recortes de prensa y testimonios sueltos. Pero hubo un elemento clave que siempre se mantuvo fuera de alcance: las grabaciones originales realizadas por el equipo del Dr. McLeish. Durante sus visitas a la casa, el psicólogo había registrado en cilindros de cera, una tecnología en uso limitado para la época, varias sesiones con las niñas, en las que formulaba preguntas de control, estímulos cruzados y pruebas de evocación espontánea. Según consta en un informe personal recuperado de su despacho años después, al menos 6 de esas grabaciones contenían respuestas imposibles de fabricar, como fechas exactas, nombres completos de personas fallecidas y descripciones verbales de entornos que las niñas nunca habían visto, pero que coincidían con fotografías archivadas de la infancia de Joanna y Elise. McLeish, alarmado por el contenido, decidió no compartir los registros con colegas y envió los cilindros a un archivo privado en Edimburgo, junto a una carta dirigida a un colega alemán, donde afirmaba: «Estas voces no pertenecen solo a este tiempo, y posiblemente tampoco a esta forma». Sin embargo, cuando en 1962 un joven investigador intentó localizarlas, descubrió que el archivo había sufrido un incendio selectivo y que los cilindros marcados como Caso Chase estaban entre los únicos destruidos por completo. Ese hecho alimentó una ola de teorías conspirativas que nunca pudo confirmarse, pero que se sostenía en detalles inquietantes. Uno de los técnicos que asistió a McLeish, un hombre llamado Ian Stroud, dejó un cuaderno de notas personales donde relataba su experiencia durante una de las grabaciones, afirmando que al reproducir la voz de Fiona en el fonógrafo, la velocidad del cilindro se alteraba sola, y que, incluso con el aparato apagado, la aguja seguía vibrando. Otro asistente, Margaret Fenwick, declaró años más tarde que en una de las entrevistas las niñas hablaron en un idioma que no reconoció, pero que sonaba demasiado viejo para ser real, con fonemas parecidos al nórdico antiguo. Ambos fueron desacreditados por falta de pruebas físicas, pero sus relatos se conservaron en un cuaderno restaurado por una investigadora independiente que encontró, en un margen, una frase anotada a lápiz: «Alguien escucha desde el otro lado del sonido». Este cuaderno fue adquirido en una subasta privada en 1978 por un coleccionista de artefactos paranormales, y desde entonces no se ha sabido más de él. A partir de los años 80, se hicieron al menos 3 documentales independientes, intentando recrear las sesiones perdidas, basados en transcripciones parciales encontradas en los archivos de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Glasgow. En una de ellas, Fiona responde a la pregunta «¿Por qué volviste?», con una frase perturbadora: «Porque no terminamos de gritar». En otra, Olivia parece entrar en trance al oír un acorde de piano y repite durante más de 3 minutos la palabra «abajo» hasta que empieza a sangrar por la nariz. Ninguna de estas reconstrucciones logró ser verificada, pero todas coinciden en lo mismo: que las niñas hablaban con una voz más profunda que su edad sugería, y que muchas veces parecía haber un eco, aunque el cuarto estuviera completamente aislado. En enero de 1939, cuando los rumores ya habían empezado a desvanecerse y la familia Chase parecía vivir con una calma tensa, el padre Callahan, un clérigo joven enviado desde Dalmally, fue asignado por el obispado regional para realizar una evaluación espiritual de las niñas. No fue enviado como exorcista oficial, sino como observador pastoral, pero su formación previa en ritos de purificación lo llevó a tomar decisiones que irían mucho más allá de sus atribuciones formales. Durante su primer encuentro con Olivia y Fiona, anotó en su diario una observación que más tarde sería reproducida en múltiples estudios sobre estados alterados de conciencia. «No me miran como niñas, me miran como alguien que ya les falló». El sacerdote intentó conversar con ellas de forma lúdica, citando pasajes bíblicos simples y ofreciéndoles imágenes de santos. Pero Fiona rompió una de ellas sin tocarla, mientras Olivia se quedó mirando fijamente la cruz colgada en su cuello, diciendo en voz baja: «Eso ya no sirve aquí». Alarmado,
Callahan pidió permiso para realizar una oración de liberación en el hogar, con presencia de los padres y sin medios ni testigos externos, una solicitud a la que James accedió sin convicción, mientras Margaret se limitó a asentir, visiblemente perturbada. El día de la oración fue oscuro desde su inicio. Una niebla anormal cubría el jardín. Los relojes se detuvieron a las 11:33 y el péndulo del salón principal oscilaba en sentido contrario al habitual, detalle que el propio sacerdote anotó sin entender su causa. Las niñas fueron invitadas a sentarse en el comedor, donde Callahan había dispuesto una vela, un cuenco con agua bendita y un crucifijo sencillo de madera, y al comenzar la oración, ambas bajaron la cabeza sin que nadie lo indicara, pero al pronunciar la frase, que toda presencia ajena sea retirada de este lugar, Fiona comenzó a temblar visiblemente, no de miedo, sino de esfuerzo físico, como si resistiera una presión interna que amenazaba con romperla. Olivia, sin levantar la vista, murmuró algo ininteligible, que según el sacerdote sonaba a una mezcla de latín deformado y gaélico antiguo, con palabras que ninguna de las niñas podía haber aprendido por medios convencionales. Entonces, la vela se apagó de golpe. La silla de Fiona se volcó hacia atrás, y el crucifijo cayó al suelo, partido en dos por el centro, justo al terminar la frase, por la sangre del cordero. Callahan interrumpió la oración y corrió a recoger a la niña, pero cuando tocó su brazo, la piel estaba helada, y los ojos de Fiona estaban completamente blancos por varios segundos, sin rastro del iris. Margaret gritó que se detuviera, que no lo estaba haciendo bien, y James arrojó el cuenco de agua por la ventana, convencido de que no estaban liberando nada, sino provocando una nueva forma de tormento. El sacerdote, en estado de shock, abandonó la casa esa misma noche, dejando su libro de oraciones en el sofá y escribiendo solo una frase en la última página: no quieren salir, porque nunca estuvieron fuera. Desde entonces, Callahan renunció a su cargo y se retiró a un monasterio en las Highlands, donde fue diagnosticado años después con episodios de psicosis intermitente y mutismo selectivo. Nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa tarde, pero los monjes relataron que cada noche, antes de dormir, repetía siempre la misma frase en voz baja: no las mires cuando rezan, no las mires cuando rezan. El libro que dejó fue hallado años después, con varias páginas arrancadas y una escrita al revés, con tinta seca, que decía: ya están despiertas. Ocurrió el 11 de febrero de 1939, a las 3:12 de la madrugada, la misma hora en que, según los antiguos registros del accidente, el coche impactó contra Joanna y Elise en la curva de Artfern. James se despertó sobresaltado al escuchar el estruendo de un objeto cayendo en la planta baja, seguido por un grito agudo que no supo distinguir si era de Olivia o de Fiona, pues ambas parecían emitir la misma voz en unísono. Al subir corriendo por las escaleras, encontró la puerta del cuarto entreabierta, la lámpara oscilando levemente, y las dos niñas sentadas en sus camas, empapadas en sudor, con la respiración agitada y los ojos desorbitados, señalando hacia la pared contraria. Margaret, segundos después, llegó con el crucifijo en la mano, repitiendo en voz temblorosa el Salmo 91, mientras observaba cómo ambas decían, al mismo tiempo y en perfecto coro: Gretel, Gretel, no dejes que nos llamen otra vez. Ese nombre, el mismo de la muñeca rota que habían encontrado semanas atrás, parecía provocarles pánico, no como un recuerdo, sino como si se tratara de una presencia activa que había cruzado un umbral invisible.